Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a hablar sobre estenosis aórtica. Tendríamos que repasar un poco sobre la anatomía de la válvula aórtica, en la cual sabemos que tenemos un anillo fibroso. Tenemos un anillo fibroso, tenemos nuestras tres valvas semilunares con sus tres comisuras, que son los puntos de unión de cada una. Tenemos unos nódulos de Arancio, que son unos engrosamientos distales en las partes medias de las valvas de cada una, que se pueden confundir con vegetaciones porque se calcifican, y que el área valvular es de 2 a 3 centímetros. Vemos cómo es la mitad prácticamente de la válvula mitral, que habíamos dicho que era de entre 4 y 6 centímetros. Es importante tener en mente que tenemos nuestros senos de Valsalva, que son como estos nidos de golondrina, que se le llaman, por sus características similares, y como son unos sacos que durante la diástole, al regresar la sangre de manera retrógrada hacia el ventrículo izquierdo por succión, por un efecto negativo, llegan y chocan contra unos senos de Valsalva cerrados. Va a generar que estos sacos se llenen de sangre y que durante la diástole se llene, se perfundan nuestras arterias coronarias y así se irrigue nuestro corazoncito. Entonces, la estenosis aórtica la vamos a definir como una obstrucción de la cámara de salida del ventrículo izquierdo. Y fíjense cómo estoy hablando de una obstrucción de la cámara de salida. O sea, no estoy diciendo que únicamente sea la válvula aórtica, porque vamos a ver que esta estenosis aórtica puede ser en 3 niveles, como vamos a ver un poquito más adelante. En cuanto a la etiología, lo más común en los países de primer mundo es lo degenerativo, lo cálcico, fíjense cómo es hasta un 70%, después viene lo congénito, lo reumático y después otras causas raras. Pero aquí en México principalmente tenemos que estamos entre lo reumático, lo degenerativo y después sería lo congénito, aunque cada vez va cambiando más esto y ser más predominantemente lo degenerativo. En la imagen de abajo vemos una válvula aórtica trivalva, vean cómo se observa cerrada, cómo tiene su apertura y cómo se comporta una válvula bicúspide. Vean cómo tiene nada más 2 valvas y a la hora de tener su apertura, vean cómo el área valvular por donde pasa la sangre es mucho menor que a una válvula aórtica trivalva. Es por eso que como está sometido a mayor abrasión esta válvula, va a generar que se degenere la misma y nos pueda generar una valvulopatía como estenosis aórtica en este caso. También acá tenemos unas válvulas más raras, que es la válvula unicúspide. Vean cómo está cerrada y nada más tiene una pequeña apertura. Estas son las válvulas que mucho más tempranamente el paciente va a tener síntomas degenerativos a ese nivel. Y lo que platicábamos, la estenosis valvular puede ser a 3 niveles. Puede ser a nivel del tracto de salida del ventrículo izquierdo, como aquí se ve en la imagen en la letra C, algo que obstruye aquí. Puede ser un problema a nivel de la válvula o un problema arriba de la válvula. Por eso la dividimos en estenosis, una estenosis aórtica valvular, que a su vez ya dijimos que se divide en congénita, que es la bicúspide o la unicúspide, la reumática y la senilodegenerativa, que es la más común que vemos en pacientes mayores de 70 años y que se asocia principalmente a calcificación. Y la estenosis aórtica supravalvular, que es la que estamos viendo acá en la imagen A, en la cual lo más común es que está asociado a un síndrome muy en particular, que se llama síndrome de Williams-Campbell, que tiene una característica de tener facies élfica o cara de duende, una estenosis aórtica, una hipercalcificación y hipercalcinosis y retardo mental. Es de las patologías de las más raras de las 3. Y la subvalvular, la cual puede estar asociada a un problema congénito como una membrana subaórtica que de nacimiento quedó con un remanente en esa zona, o puede ser secundario a una miocardiopatía hipertrófica, es decir, que mi septo interventricular, de una manera, por una situación anormal, patológica, se hipertrofie y me obstruya mi tracto de salida de mi ventrículo izquierdo, generándome una estenosis aórtica subvalvular. En las imágenes de arriba estamos viendo una válvula aórtica trivalva normal, vean qué bonita se ve, y vean cómo estamos viendo del lado derecho una valvulopatía degenerativa, calcificada. Vemos cómo los bordes libres de la válvula aórtica están limpios y cómo el cuerpo de las valvas se ve con zonas de irregularidades por calcificación. Esto sería algo degenerativo. En la imagen de abajo
vemos la comparación con algo reumático. Recuerden que en los reumáticos es secundario a un proceso inflamatorio crónico y que va a generar que las comisuras, que son estas que estoy dibujando, se fusionen, como se ve aquí, se fusionen y generen una apertura pequeña, ¿sí? En forma de triángulo, o a veces algunas literaturas la hablan como una apertura en estrella o estrellada. Y del otro lado, en la imagen B, estamos viendo una válvula aórtica bicúspide. Tenemos una válvula anterior, una válvula posterior, eso se llama pseudorrafé, que pudiera dar la impresión de que es otra válvula, pero realmente nomás es un tejido conectivo. Y se fijan, aquí el problema es un problema también degenerativo, se parece a lo que vemos acá, solo que esto es prematuro porque como tiene una válvula que tiene alta abrasión, va a empezar a tener problemas degenerativos a una edad temprana comparado con esto, que es lo característico que vemos en los adultos mayores, y esto lo veríamos en pacientes mucho más jóvenes. Entonces, ante la estenosis aórtica, ¿cuál es su fisiopatología? La característica global es esta obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y esta obstrucción nos va a generar una serie de situaciones que nos va a llevar hasta tener isquemia miocárdica crónica y fallo ventricular izquierdo. Estas situaciones son, ante una obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo, va a haber un incremento de la presión sistólica del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Pues por ese tapón que tiene. Eso va a generar que el paciente, que el ventrículo izquierdo se hipertrofe de una manera adaptativa, como estamos viendo en la imagen del lado izquierdo, vean la hipertrofia severa que tiene el paciente, y que esto a la larga va a condicionar disfunción ventricular izquierda. ¿Por qué? Porque también, aparte de tener un ventrículo que está hipertrófico, vamos a tener que ese corazón va a tener un incremento del tiempo de eyección. ¿Por qué? Porque como tenemos esta obstrucción del tracto de salida, tarda más tiempo ese ventrículo en poder expulsar su volumen latido, y esto genera que tenga mayor consumo de oxígeno por parte del miocardio, y esto junto con mucho músculo, y aparte que no tenga suficiente consumo de oxígeno, pues nos aumenta que este sea un tejido isquémico. También el aumento de la presión diastólica dentro del ventrículo izquierdo genera también una disminución de la presión aórtica, y recordemos que el corazón se perfunde en diástole. Entonces, esta característica o esta combinación de aumento de presión diastólica dentro del ventrículo izquierdo hace que le dificulte, junto con esta disminución de la presión aórtica, que se perfunda mi corazón. Entonces hay menor aporte de oxígeno. Entonces, menor aporte de oxígeno, mayor consumo de oxígeno por parte del miocardio, y aparte un ventrículo muy hipertrófico que está demandando también mucho más oxígeno, nos genera que exista una isquemia miocárdica crónica. No por un problema de las arterias coronarias, sino un problema en relación a la obstrucción y a las características que ya mencionamos. Y que a la larga esto nos va a dar una falla ventricular izquierda, que vamos a ver que es una de las causas de alta mortalidad en esta patología. ¿Cuáles son los síntomas en mi paciente que va a llegar con estenosis aórtica? Bueno, cuando es algo leve o moderado, por lo general están asintomáticos. En cambio, cuando el paciente ya tiene una estenosis severa, aquí puede cursar de manera sintomática en las primeras fases, pero el paciente sí o sí va a tener 3 síntomas cardinales: angina de pecho, síncope y insuficiencia cardíaca, es decir, disnea. Estos son los 3 síntomas cardinales de la estenosis aórtica, y que va a condicionar que el paciente tenga un riesgo importante de muerte súbita por esta isquemia miocárdica crónica, y que puede generar arritmias ventriculares peligrosas. Algo muy interesante en relación a la historia natural es que durante su evolución, mientras que esté asintomático, su sobrevida es muy buena. En cambio, en el momento en el que el paciente inicia con síntomas, vean cómo su sobrevida cae estrepitosamente. Y vemos cómo esta curva la podemos subdividir dependiendo a qué síntoma presente el paciente. Si un paciente inicia con angina de pecho, sabemos que va a tener una sobrevida a 5 años. Y el paciente que tenga síncope, que debuta con síncopa, ese paciente tiene una sobrevida a 3 años. Y aquel paciente que debute o que presente datos de insuficiencia cardíaca, ese paciente va a morir antes de 2 años. De ahí la importancia que estos pacientes sean tratados en su momento oportuno, porque si no, vamos a tener desenlaces catastróficos. Entonces, en la exploración física, ¿qué voy a buscar? Vamos a buscar signos centrales y signos periféricos. Vamos a hablar de los centrales. Primero, acuérdense que vamos a estar ante una estenosis aórtica que va a generar un flujo turbulento que sale del tracto de salida del ventrículo izquierdo,
y que se va a irradiar hacia el cuello. Entonces, yo durante la palpación voy a percibir un frémito sistólico en el foco aórtico. También durante la palpación, desde la inspección, yo voy a ver un choque de punta con un levantamiento sostenido y que lo voy a corroborar durante la fase de palpación. Esto me está hablando de ¿qué? De que estamos ante un ventrículo izquierdo hipertrófico. Y la característica más importante es el soplo. ¿El soplo cómo va a ser? Sistólico. ¿Dónde? En mi foco aórtico. ¿Y qué características tiene este soplo? Es un soplo rudo, romboidal, como vemos en la imagen, y que la característica que va a ser intenso y que se va a irradiar principalmente al cuello, y por un fenómeno que se llama Gala-Bardán, podemos escucharlo también que se puede irradiar hacia el ápex. Algo interesante e importante es que muchas veces en el ápex vamos a escuchar desdoblado el primer sonido, y este desdoblamiento se genera por un chasquido sistólico de apertura, algo similar a lo que platicamos en la clase de insuficiencia mitral. Solo que aquí acuérdense que la analogía de este chasquido o este clic es el de una bisagra que esté oxidada, y a la hora de abrirse va a generar que rechine, y eso es lo que nosotros a la auscultación podemos identificar como un clic o un chasquido sistólico de apertura. Obviamente, si dijimos que vamos a tener un choque de punta visualmente sostenido, o vamos a tener a la palpación también, esto se va a correlacionar en mi auscultación con la presencia de un S4. Acuérdense que el S4, que es un sonido presistólico o telediastólico, va a tener la característica de que nos habla de rigidez de mi ventrículo. Entonces, y esto me habla de hipertrofia ventricular, que va a correlacionar con los otros hallazgos que vimos a la inspección y a la palpación. Algo interesante que nos orienta a la severidad es cómo se comporta este soplo en relación al segundo ruido. Cuando no está afectando, disminuyendo el segundo sonido, lo podemos auscultar claramente, me habla que es una fase inicial del problema, que puede ser algo leve o cuando mucho moderado. En cambio, si el soplo, yo escucho que este clic o chasquido se me pega más a mi primer ruido y que el segundo ruido casi no lo oigo porque se está sobreencimando a mi S2, mi segundo ruido, esto me habla que estoy ante una fase avanzada y me sugiere una estenosis aórtica severa porque no alcanzo a escuchar adecuadamente mi segundo sonido. Algo también importante que tenemos que analizar es que en las estenosis aórticas leves, el S2, el S2 tiene un comportamiento normal. Y cuando hay una estenosis aórtica moderada, vamos a ver que existe un desdoblamiento fijo, ¿sí? Se están retrasando los dos componentes. En cambio, cuando ya es algo severo, este desdoblamiento se hace paradójico. ¿Qué quiere decir? Que vamos a ver que primero va el componente pulmonar y después vamos a tener el componente aórtico, es lo que se habla de paradójico. ¿Y esto por qué se genera? Pues por lógica, porque como le está costando más trabajo al ventrículo izquierdo expulsar su sangre, quiere decir que primero se alcanza a contraer las cavidades derechas, o sea, el componente pulmonar del segundo ruido va primero, y va retrasado el componente aórtico, dándole la característica de paradójico, porque tiene esa obstrucción del tracto de salida y está tardando más en poder expulsar su sangre. Y esta imagen va para que nos acordemos de las irradiaciones de la estenosis aórtica. Como la estenosis aórtica tenemos un soplo parasternal alto, sobre todo más del lado derecho, y que se va a irradiar hacia el cuello. Eso me va a orientar mucho a que estamos ante algo aórtico, a comparación de lo mitral, ¿sí? O de la insuficiencia aórtica. Entonces, este soplo de estenosis aórticas, ¿cómo se escucha? Bueno, vamos a todos a poner atención. Y fíjense en relación al fonocardiograma. Este es el fonocardiograma, que es la representación gráfica del soplo, y vamos a correlacionarlo con la imagen que tenemos acá. Vean cómo tenemos una válvula aórtica enferma, engrosada, cómo no abre bien, y durante la sístole vemos cómo se acelera aquí un flujo que nos ponen en color blanco, y que esto correlaciona este flujo acelerado con este soplo que vemos en el fonocardiograma. Vean cómo el soplo tiene una imagen romboidal, como un rombo, como vemos que es de menos a más y de más a menos. Este caso, como estamos escuchando bien el S1 y el S2, escuchen. Como los
escucho claramente, esto me dice que no es una estenosis aórtica severa. Si yo escuchara que este soplo me está tapando y no alcanzo a escuchar bien mi S2, me habla de que es un problema severo. Y este soplo, como vemos en la imagen del lado derecho, se irradia hacia arriba, hacia los vasos del cuello, pero también podemos escuchar un soplo de menor intensidad que se irradia hacia el ápex, que este es el famoso fenómeno de Galabardín, que es un soplo en el ápex y que se genera por la vibración de unas cúspides muy calcificadas, que si uno no tiene cuidado podría confundirse con que el paciente aparte tiene una insuficiencia mitral. La característica que este soplo no se va a irradiar hacia la axila comparado como tiende a hacerlo una insuficiencia mitral. Y algo que nos pudiera orientar es que si el paciente aparte ya tiene extrasístoles ventriculares, después de un extrasístole, nosotros vamos a identificar que incrementa después de un extrasístole, lo que nos va a diferenciar de una insuficiencia mitral. Siempre recordar que si tenemos un S4, este va a estar asociado a hipertrofia ventricular, y que muy probablemente el paciente ya tenga un problema a nivel diastólico. Esos son los signos centrales. ¿Y los signos periféricos cuáles son? Bueno, son pulsos periféricos de poca amplitud, con una presión diferencial normal o disminuida, es decir, que tanto la presión sistólica como la diastólica se acorte la diferencia entre uno y otro. Y el pulso carotidio será de características parvus et tardus. ¿Y a qué me refiero con esto? De poca amplitud, por eso es parvus, y de una aparición tardía, eso le llamamos tardus, que va en relación a la fisiopatología, que tenemos una obstrucción del tracto de salida, y eso genera que tarde más en expulsar la sangre, y que ese latido que se expulsa sea de menor volumen. Y bueno, obviamente podemos tener ese frenito que dijimos que lo podemos palpar en el foco aórtico por ese jet turbulento que se genera durante la sístole ventricular. Lo podemos nosotros también identificar a nivel carotidio o en el hueco supraesternal durante la palpación, y eso también nos orientaría como un signo periférico de estenosis aórtica severa. Entonces, si estamos diciendo que la fisiopatología básica de esta enfermedad es esa obstrucción del tracto de salida y que va a generar una cosa relevante que es la hipertrofia ventricular, entonces en mi electrocardiograma voy a buscar yo las 5 características importantes básicas de la hipertrofia ventricular. Uno, que tengamos un QRS de alto voltaje, que tengamos un QRS ensanchado, que tengamos datos de trastornos de la repolarización y que también yo pueda encontrar un eje desviado a la izquierda y por último un crecimiento auricular izquierdo, que este tiene un peso importante porque si yo en mi electrocardiograma con un paciente que a la auscultación sé que tiene una estenosis aórtica que me parece severa, el hecho de encontrar un crecimiento auricular izquierdo me relaciona a que muy probablemente sí esté ante una estenosis aórtica severa. Entonces, vamos a ver este electrocardiograma. Vean cómo tenemos en B5 sobre todo Rs de alto voltaje, el QRS está ensanchado, aquí me está midiendo más o menos 120 milisegundos, que son 3 cuadritos chiquitos, entonces está ensanchado, de alto voltaje. Estoy viendo trastornos de la repolarización, sí, vean cómo está en B3, la onda, el segmento ST, en B4, en B5 y en B6, estamos teniendo trastornos de la repolarización porque tenemos un infradesnivel del segmento ST, ¿sí? Que me habla de hipertrofia ventricular. Y también, si se fijan, tenemos aparte otra cosa interesante. Vean, en V1, cómo tenemos la porción negativa mayor que la porción negativa mayor que la positiva, tiene más de un cuadrito de ancho y más de un cuadrito de profundidad. Esto me habla de un crecimiento auricular izquierdo y que lo corroboro al ver D2. Lo voy a magnificar en esta imagen que tenemos a la derecha y vean cómo D2 tiene una duración de más de 3 cuadritos. Esto me habla de un crecimiento auricular izquierdo y que tenemos una melladura. Esta melladura me habla también de algo mitral. Entonces, este electro me viene a soportar el diagnóstico o a reforzarlo de hipertrofia ventricular izquierda. Y que si yo lo tengo en el contexto de mi auscultación de un soplo con características de una estenosis aórtica, me habla de severidad. Aquí tenemos otro ejemplo. También vean que si yo tengo un paciente con los síntomas cardinales de estenosis aórtica y que en mi exploración física yo sospecho de una estenosis aórtica, en el electro lo que yo tengo que buscar son datos de hipertrofia ventricular y veamos cómo aquí sí lo tiene. Vean cómo tenemos la onda negativa mayor que la positiva, mayor de un cuadrito, me habla de crecimiento auricular izquierdo.
Y también vamos a ver cómo tenemos un QRS de alto voltaje. Vean cómo está en B2 la onda S y cómo está muy alta la onda R en B5. Esto me habla de un incremento de voltaje. Más aparte tenemos nosotros trastornos de la repolarización. Vean cómo está la onda T y el segmento ST en B4, B5, B6, inclusive un poquito en D1 y en ABL. Estos son trastornos de la repolarización de la cara lateral, tanto baja como alta, y esto me hace sospechar de hipertrofia ventricular en el contexto de mi pacientito. Bien, en la radiografía de tórax, bueno, cuando puedo tener un corazón de tamaño normal o aumentado si tenemos ya hipertrofia ventricular importante. Algo que también tengo que buscar es una aorta elongada, una aorta ascendente. ¿Por qué? Porque ese jet turbulento que está enviando el ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente va a generar a la larga una dilatación de la misma. Y esto tenemos que tenerlo en mente porque lo vamos a identificar en la radiografía y puede modificar el tratamiento quirúrgico de mi paciente, no solo requiriendo a lo mejor arreglar la válvula aórtica, sino también arreglar la aorta ascendente. La trama vascular aquí va a ser normal, a diferencia de la insuficiencia y el estenosis mitral, que aquí se modifica mucho, aquí no. Y la cardiomegalia, si yo lo observo, tengo que pensar que tengo o una hipertrofia masiva o ya el paciente está en una fase de insuficiencia cardíaca. Vean este ejemplo, vean cómo en la curvatura del lado derecho tenemos una aorta ascendente elongada y estoy teniendo un poco de cardiomegalia y vean cómo el ventrículo izquierdo está apuntando como hacia arriba, como en este sentido, y eso me habla de hipertrofia ventricular. En cambio, cuando este borde se pega al borde costal, me hace pensar ya en una situación más de dilatación. Y aquí tenemos otro ejemplo. Vean cómo tenemos también un abombamiento de la aorta ascendente y vean también cómo el ventrículo izquierdo está empezando a apuntar como hacia arriba, hacia este segmento, por hipertrofia ventricular. Conforme va avanzando esto, podemos ver mayor dilatación de la aorta ascendente y podemos ver que ya tenemos una cardiomegalia mucho más importante y cómo tenemos elevación también de la curvatura de mi ventrículo izquierdo, sospechando que tenemos hipertrofia ventricular y que aparte ya está cayendo en una fase de dilatación porque vean cómo el borde final izquierdo se está pegando hacia mi parrilla costal. Esto es en la radiografía de tórax. Y en el ecocardiograma nos sirve, parecido a lo que vimos con la válvula mitral, nos va a decir la morfología de la válvula para orientarnos a la etiología y también nos va a decir la localización de la obstrucción, porque dijimos que puede ser en 3 niveles. También el eco me va a permitir identificar la severidad del mismo, si es un problema leve o moderado o severo, que nosotros ya lo sospechamos desde nuestra exploración física. En esta imagen que vemos del lado derecho, voy a mostrarles que es una vista pariestenal de eje largo, es un eco transtorácico. Vean cómo la válvula aórtica, se fijan, está muy calcificada, tiene mucho color blanco, casi no se abre, y veo un flujo turbulento a nivel valvular. Entonces, aquí me está diciendo que es un problema degenerativo y que estamos teniendo una estenosis importante porque estoy viendo esa aceleración de flujo. Del lado derecho vemos unas imágenes donde la etiología es diferente. Vean aquí cómo las regiones basales de las valvas están delgaditas, aquí y aquí, y ya las porciones distales están engrosadas y muy blancas. También lo vemos acá, vean cómo está delgadito, y aquí delgadito, y tenemos las zonas distales de mis valvas engrosadas. Esto es característico de una enfermedad reumática. Esto es reumático, y del lado izquierdo estamos viendo algo degenerativo, y aquí reumático. Delgadito las regiones basales y engrosado las regiones distales. Y aparte del eje largo, tenemos que hacer un eje corto, porque fíjense cómo en el eje corto, en esta pieza anatómica real de un paciente, vemos su morfología, vemos si es trivalva, como en este caso, y en el eco podemos ver exactamente lo mismo, podemos ver si la válvula aórtica es trivalva, ¿sí? O si esta es una vista de un eco transtorácico. Aquí les voy a mostrar cómo se ve en un eco transesofágico la válvula aórtica, vean qué bonita se ve, central con sus 3 valvas, puedo identificar si es bicúspide. Aquí podemos ver cómo está la válvula aórtica. Veamos a ver esa imagen que nos orienta en este video, que es una válvula aórtica que impresiona que es trivalva. No estamos muy seguros por el grado de calcificación. Vean cómo estos grumos blancos que alcanzamos a ver se extienden hacia la base de mis valvas. Eso me orienta a que es algo degenerativo, calcificado, no reumático.
Y aquí del lado derecho estamos viendo una válvula bicúspide. Vean cómo tenemos una válvula aquí, una válvula anterior, una válvula posterior, donde estamos viendo, ¿sí?, una apertura en ojal, mucho más pequeña. Y a diferencia del lado derecho, estamos viendo una válvula con un problema reumático. Vean cómo está afectado los bordes libres, nada más. El cuerpo de las válvulas se ve en color negro, es decir, que está normal. Y tenemos una imagen como triangular o como estrella en la parte central, como una estenosis aórtica de origen reumático, y aquí de origen con bicúspide. Aquí podemos ver del lado izquierdo, vean, en la parte de arriba una válvula aórtica normal, trivalva, y cómo tenemos una válvula aórtica bicúspide con un pseudorrafe aquí en medio. Y a la hora que vemos cómo abre, aquí podemos ver cómo abre una válvula tricúspide normal con una apertura adecuada, que esto nos permite que no tengamos tanta abrasión mecánica y se dañe. Y acá vemos una aorta bicúspide, que aunque todavía no tenga daño, ya nada más por el hecho de ser bicúspide, genera que el área valvular sea menor. Entonces, se fijan, aquí podemos decir que es como una tercera parte, entonces obviamente esperamos que mucho más tempranamente tengamos un daño valvular aquí, con una estenosis aórtica. Vean aquí, es un eco transesofágico de un paciente mío, donde podemos ver que es una válvula bicúspide. Tenemos una válvula en esta zona, ¿sí?, que esta es la válvula no coronariana, y estamos viendo que se fusionaron la válvula coronariana, la derecha, con la izquierda, generando una válvula aórtica bicúspide, que este paciente, si se alcanzan a fijar en la zona central, no tiene una coaptación adecuada, y por ahí este paciente tenía una doble lesión, estenosis e insuficiencia. Aquí tenemos otro estudio de un eco transesofágico. Aquí tenemos una válvula aórtica trivalva, donde estamos viendo cómo, fíjense, los bordes libres son los que están afectados, están irregulares, y los cuerpos están libres. Esto me habla y lo correlaciono, esta imagen, a una vista ortogonal que la podemos ver acá, o sea, de lado, y puedo ver cómo una de las valvas, esta aquí, que sería la valva, la derecha, está fija, casi no se mueve, y cómo la región basal está un poquito más delgada aquí de la izquierda, y cómo los bordes distales están más engrosados. Eso me habla o me orienta que es más algo reumático. Aquí tenemos la imagen de algo calcificado, acuérdense que esa calcificación se extiende hacia los cuerpos, y vean cómo la apertura puede ser tan mínima, como se ve aquí, que se ve un pequeño hoyito por donde el corazón tiene que estar expulsando su sangre. Y vemos cómo cambia la etiología en relación también a la edad. En gente más joven, podemos encontrar que el principal problema sea algo bicúspide, después algo reumático, y ya por último algo degenerativo. Y en adultos ya mayores, vemos cómo principalmente tenemos lo degenerativo, después un poquito ya casi a la par, tanto bicúspide como reumático. Entonces, también en relación a la edad, hay que tener una noción de cuál puede ser mi etiología más probable. En la imagen de abajo tenemos la comparación entre una válvula aórtica normal con una válvula aórtica reumática, y les insisto, vean cómo está afectado nada más los bordes libres, y nos deja una imagen como triangular o de estrella en el centro. Esto lo podemos ver en pacientes inclusive más jóvenes. Y lo calcificado, vean cómo se extiende hacia el cuerpo de las valvas, ¿sí? No tanto los bordes libres, generan también una afectación degenerativa. Y la bicúspide, esto va a evolucionar a algo degenerativo, como vemos acá. Entonces, en el eco nos sirve para identificar la morfología, es decir, la etiología, y nos va a permitir también para evaluar el sitio de obstrucción, si es subvalvular, valvular o supravalvular, y también nos va a hablar de la severidad. La severidad la determinamos prácticamente por, uno, la velocidad que tenga mi obstrucción que tengo aquí, que ya lo estoy midiendo en este punto, el gradiente que se mide a la hora de trazar todo el flujo que sale por la válvula aórtica, como en este caso nos da una velocidad de 4, con un gradiente de 66, un gradiente de 66 pico. Y para hablar de severidad, tendríamos que tener una área valvular por debajo de 1 centímetro, con una velocidad de 4 y un gradiente medio por lo menos de 40 milímetros de mercurio. Nosotros el área valvular la podemos calcular como si fijaron en un eje corto, podemos medirla por planimetría, es decir, trazar el área que yo veo que abre. Pero en casos en los cuales está tan calcificado que no alcanzamos a verlo, yo puedo hacer una inferencia por cálculo a través de la ecuación de la continuidad, donde si yo conozco un área y la velocidad 1 y la velocidad 2, yo puedo determinar el área 2. Y con eso, por eco, podemos calcular el área valvular, inclusive en pacientes en los cuales esté muy dañada y no podemos determinarlo visualmente. Y así lo clasificamos en leve, moderado, severo. Principalmente lo que quiero que se acuerden es que a partir de 4 es severo en cuanto a la velocidad, el gradiente a partir de 40 y el área valvular por debajo de 1. Si le indexamos a la superficie corporal por debajo de 0.6, principalmente. Y esta estadificación es relevante
de la estenosis aórtica y se dividen en A, B, C y D. A son pacientes que están en riesgo. ¿Qué quiere decir? Son pacientes que sean o bicúspides o que nos reporten en el eco esclerosis aórtica, pero la velocidad está normal. En estos casos hay que valorar los factores de riesgo cardiovascular y tratarlos. En un estadio B, que se considera algo progresivo, es aquí en el cual ya no solo nos reportan esclerosis, sino que nos van a reportar ya calcificación de leve a moderada o ya cambios reumáticos, y que aquí ya la velocidad ya no es normal como en el A, sino ya vamos a tener incremento de la velocidad, o sea, entre 2 o menos de 4. Este es un estadio B. Aquí tiene que tener con mayor razón control de los factores de riesgo para vigilar la evolución. Ya cuando pasamos un estadio C, el estadio C ya estamos en una estenosis aórtica severa, pero aquí están asintomáticos. El C1 es estenosis aórtica severa asintomática, pero con su función ventricular normal. En estos pasos tenemos que darle un seguimiento en consulta cada 6 meses y un eco cada año para vigilar la evolución, ya que aquí los pacientes que están en esta fase, más o menos del 50 al 80% van a tener síntomas en 3 meses, perdón, 3 años. Y en el C2 son pacientes que son asintomáticos, que tienen estenosis aórtica severa, pero que tienen una fracción de eyección menor al 50%. Es decir, aquí está una fase que evolucionó del C1 al C2, en el que ya la función ventricular se está cayendo, y aquí es importante, en este caso, ya hacer una cirugía correctiva, ya que esto va a ayudar a que la fracción de eyección se recupere. Y en el estadio D son pacientes que ya están sintomáticos. El D1 es el paciente clásico, en el cual tiene síntomas, le hace su eco y en el eco te reportan que tiene todo. La velocidad alta, arriba de 4, el gradiente de 40 y que el área valvular está menos de 1. Esto es lo clásico, el D1. Y después tenemos 2 subtipos. El D2, que tiene la característica de ser sintomático, de tener un área valvular menor a 1, pero que la velocidad es menos de 4 y el gradiente medio es menos de 40. Y esto se asocia en aquellos pacientes que tienen también ya una disfunción del ventrículo izquierdo importante, con una fracción de eyección baja, y eso hace que, como tenemos un corazón débil, no pueda levantar gradientes, o sea, no pueda generar una aceleración, una turbulencia en la válvula aórtica o donde tenga la obstrucción, y por eso nosotros, aunque tenemos un área valvular muy chiquita y vemos morfológicamente una válvula muy dañada, no alcanza a elevarnos la velocidad y el gradiente en este contexto. Cuando tenemos esto y nos genera dudas, se puede hacer un estudio con dobutamina a dosis bajas y nosotros podemos mejorar la contractilidad de ese corazón, de ese ventrículo izquierdo, y realmente podemos corroborar que la velocidad incrementa a 4 o más y que el área valvular se mantiene pequeña. Así corroboramos nuestro diagnóstico. Estos pacientes sí o sí necesitan, sí, hacerles algo a esa válvula. Y el último caso o subtipo es el D3, en el cual el paciente está sintomático, como todos los D, que tiene una estenosis aórtica severa, porque la morfología nos dice que es de severa, es decir, un área valvular pequeña, pero que tanto la velocidad como el gradiente está bajito, a pesar de que la fracción de eyección está normal. Y esto nos puede generar un poco de confusión, pero el análisis de esta fase es que tenemos un ventrículo izquierdo muy pequeñito y muy hipertrófico. Entonces, como tiene un volumen sistólico tan chiquito, no alcanza a levantarnos velocidad y gradiente, no porque sea débil el ventrículo, sino porque ese corazón está manejando volúmenes muy pequeños, que inclusive la definición es que el volumen latido de sus pacientes sea menor de 35 mililitros por metro cuadrado en un paciente normotenso. Estos pacientitos también van a tener un incremento de la mortalidad de un 50 a 70% a 2 años si no les hacemos algo. Entonces, hay que hacerles algo, que es un poquito menos grave que los pacientes que tienen ya disfunción ventricular, o sea, del D2, porque el D2 tiene una mortalidad a 2 años de un 80%, o sea, un poco mayor que los pacientes con el estadio D3. El estadio D3 también se le llama como estenosis aórtica de bajo gradiente, bajo flujo paradójico, también se le llama ese nombre. Bien, entonces ya tenemos el eco, ya tenemos nuestra clasificación. Entonces, algo importante es saber si necesitamos hacer un cateterismo. Bueno, el cateterismo nos sirve porque es el gold standard para la cuantificación sistólica del ventrículo izquierdo. Es decir, no lo inferimos por eco, sino que lo estamos midiendo directamente. Podemos medir el gradiente dentro del corazón, a nivel de la obstrucción, mediante algo que se llama registro de trazo de retiro, que ahorita vamos a ver. O sea, básicamente lo que viene a servirnos el cateterismo
es a corroborar lo que nos está diciendo nuestro eco y evaluar ciertas cosas complementarias. Por ejemplo, hacemos una punción que puede ser a nivel femoral o a nivel radial para acceder a nuestro corazón, donde vamos a llegar a nuestro catéter, lo vamos a avanzar, ¿sí? De manera retrógrada por nuestra aorta descendente, ¿sí? Abdominal, torácica, callado y aorta ascendente para llegar hasta nuestra raíz aórtica. Y ahí en la raíz aórtica lo que vamos a hacer, vamos a cruzar la válvula aórtica y medir las presiones dentro y la presión dentro del tracto de salida para ver qué tanta diferencia hay entre estos dos puntos. Y algo que también tenemos que hacer es hacer una evaluación de la aorta ascendente. Si se fijan, aquí tenemos un catéter que termina en algo que le llamamos pigtail o cola de cochino, en el cual nos va a permitir infundir contraste para pintar la aorta ascendente y ver si tiene una dilatación. Acuérdense que esto nos sirve porque muchas veces los pacientes pueden tener dilatación de la aorta ascendente. Dentro de eso también lo que se tiene que evaluar es si estos pacientes tienen además insuficiencia aórtica. Cuando yo pinto la válvula aórtica y si el paciente aparte tiene una valvulopatía con insuficiencia, vamos a ver cómo este contraste que está aquí en color negro se va a ir hacia el ventrículo izquierdo. Déjenme. Y vean cómo el contraste sale al ventrículo izquierdo, lo que me habla que este paciente también tiene una insuficiencia aórtica asociada, o sea, una doble lesión aórtica. También se hace una ventriculografía, es decir, este catéter que teníamos dentro de la aorta ascendente lo paso hasta el ventrículo izquierdo y pinto el ventrículo izquierdo para ver cómo se contrae y confirmar lo que me dijo el eco. Y de manera complementaria se pintan las arterias del corazón, aquí está la coronaria derecha, y pintamos también la circulación izquierda, aquí está el tronco coronario, la descendente anterior para acá, y la circunfleja para acá, para ver si este paciente, que si por algo lo voy a meter a cirugía, estar seguro que no tenga aparte un problema coronario y que se tenga que corregir en el mismo momento. Y la ortografía también hay que evaluar la aorta ascendente, callado y la aorta descendente, para ver si no está asociado a algún aneurisma en esa zona. Este es el trazo de retiro que les platicaba. Aquí tenemos las presiones sistólicas y diastólicas en la aorta ascendente, es una curva normal, y después vean cómo esta imagen cambia aquí. Aquí se hace muy negativo, muy baja la presión diastólica, por aquí nos dice que ya estamos a nivel de ventrículo. Y si se fijan, no existe una diferencia entre la presión aórtica sistólica y la presión del ventrículo izquierdo sistólica. Esto me dice que este paciente no tiene una estenosis aórtica, en comparación con este otro registro, donde veamos como la válvula aórtica, su presión sistólica está alrededor como de 90, y vean cómo el ventrículo izquierdo la presión está en 180. Este gradiente pico a pico, del pico aorta al pico a nivel del ventrículo izquierdo, si es de 40 milímetros o más, que en este caso está como de 100, nos dice que el paciente efectivamente tiene una estenosis aórtica corroborada directamente por el cateterismo, que es lo que nos decía el eco. En relación al tratamiento, primero es pacientes con estenosis aórtica grave. Si yo tengo un paciente con estenosis aórtica grave, tengo que evaluar los síntomas. Si el paciente tiene síntomas, aquí el paciente ya se va a cirugía. Si no tiene contraindicaciones para la cirugía, ¿sí? Se opera. Si el paciente es de alto riesgo para la cirugía, es cuando yo puedo evaluar si le hago un TAVI, que es una colocación transcatéter de una válvula protésica, sobre todo en pacientes añosos. Si el paciente tiene contraindicaciones para la cirugía y tiene una esperanza de vida corta, el paciente queda con tratamiento médico, por ejemplo, un paciente oncológico. Si el paciente tiene contraindicaciones para la cirugía y la esperanza de vida es corta, una opción, si no tiene esperanza de vida corta, hay una opción, sería el TAVI. Al contrario, es cuando el paciente tiene estenosis aórtica grave y no tiene síntomas, ahí la siguiente pregunta es ¿cómo está la función de mi ventrículo? Si la función de mi ventrículo está por debajo de 50, o sea, ya está dañado, es indicativo hacerle algo y lo ideal sería una cirugía de corazón, a menos de que tuviera contraindicaciones y sería un TAVI. Si el paciente no tiene disfunción ventricular, ahí yo tengo que analizar cómo está la actividad física de mi paciente. Si mi paciente está activo físicamente, yo puedo solicitarle, si yo corroboro que el paciente está asintomático, una prueba de esfuerzo. Y en la prueba de esfuerzo ver si el paciente en la prueba de esfuerzo tiene alguna contraindicación, inicia con síntomas o hay una caída de la presión durante el ejercicio, también nos habla de que ese paciente requiere cirugía de corazón. Si el paciente no tiene síntomas y no tiene caída de la presión arterial, aquí yo lo que hago es manejo los factores de riesgo, ¿sí? Y reevalúo en 6 meses.
Y lo que podemos hacer en los pacientes, entonces, uno es la cirugía de corazón. La cirugía de corazón tenemos dos opciones. Tenemos prótesis mecánicas y prótesis biológicas. Las prótesis mecánicas las preferimos en pacientes jóvenes, menos de 65 años, porque esas válvulas duran más tiempo. En promedio, 10 años. Hay gente que le dura más o menos, a veces hasta 20 años. El problema de las válvulas mecánicas es que requieren anticoagulación. Entonces, se ha visto que en los pacientes adultos mayores, por arriba de los 65 años, una válvula biológica te permite no anticoagular al paciente. Entonces, tiene menor riesgo de complicaciones. El problema de las válvulas biológicas es que pueden degenerarse más rápido. Entonces, por eso los ponemos en adultos mayores, sobre todo las válvulas biológicas, y en la gente más jóvenes ponemos las válvulas mecánicas. Otra opción es la colocación de válvulas transcatéter, como estamos viendo aquí, en el cual a través de un cateterismo llegamos a la raíz aórtica y desde ahí nosotros pasamos una válvula que está compactada y en medio tenemos un globo, un balón, y este balón lo que hacemos lo inflamos y hacemos que se impacte la válvula sobre la válvula nativa del paciente y haga el funcionamiento de una válvula normal. Esta básicamente es una válvula biológica que se puede comprimir. Esto es lo que tiene una indicación adecuada, son pacientes, uno, con contraindicación para cirugía o pacientes añosos con estenosis de moderada a severa, se puede poner las válvulas protésicas biológicas. Y aquí tenemos el ejemplo, vamos a correr este video de un procedimiento transcatéter. Vean cómo se está subiendo el dispositivo. Esto que se ve aquí en la rejilla es la válvula protésica. Se va a pasar a nivel de la válvula, justamente alineado donde está la válvula. Se va a inflar el globo. Vean cómo se está inflando el globo para que se impacte esta válvula, que es esta red metálica que se ve y que en el medio tiene la válvula biológica, por eso no se ve. Y se hace una ortografía donde al poner la ortografía vemos que no hay una fuga. Algo, no sé si se fijaron, tenemos este cablecito aquí con una punta negra que es un electrodo. Ese electrodo lo tenemos porque antes de colocar la válvula hacemos que el corazón tenga una frecuencia alta. ¿Para qué? Para que tenga un volumen latido bajo y a la hora de que quiera expulsar la sangre a través de la válvula aórtica no la mueva de posición. Por eso se pone el marcapasos transitoriamente, se pide que lata rápido y ya se coloca la prótesis y ya después se regresa al ritmo normal del paciente y se corrobora tanto por ecocardiografía como por aortografía que no haya quedado con una insuficiencia aórtica, que son las principales complicaciones en este contexto. Que no quede bien adosada esta válvula a la raíz aórtica, al anillo aórtico y que tenga fugas paravalvulares. Y a veces es necesario hacer una segunda o tercera inflado de nuestro balón para la colocar.